Hola, soy Miguel, aunque aparezco en redes como MFP, pero llámame Miguel porque si no nos vamos a volver locos. Y también participo en este canal de Homo Ambientalis. En este caso, mi labor es como de soporte porque voy a suministrar datos históricos para ayudar a la comprensión de cada tema que vayamos tratando. Si habéis visto el vídeo anterior, que tendría que estar por aquí la descripción o algo, de verdad vedlo, aunque no salgo yo, es bastante bueno. Os habréis enterado más o menos de que el tema de la biodiversidad, más que una movida hippie, es algo bastante serio. Bastante serio porque parece que se está yendo al traste y, como dijo mi compañero Álvaro, es un poco como si fuéramos una pieza del Jenga y nos pusiéramos a quitar piezas de abajo. Mucho sentido no tiene. Pero lo que tiene este concepto es que nos puede llevar a una conclusión errónea. Esa conclusión errónea es pensar que esa especie de destrucción del gran sistema que forma la biodiversidad a nivel local o global es una cosa moderna, es decir, más o menos os sonará el topicazo de que no es que estamos en desconexión con la naturaleza porque el mundo moderno sí, pero a nivel científico y de lo que nos ocupa en este vídeo no tanto, porque a lo mejor puede que antiguamente la gente dependiera más de la naturaleza. Bueno, spoiler, seguimos dependiendo, pero era más consciente de depender de la naturaleza y puede que antes la gente pasara más tiempo en el campo, o al menos no podía vivir en una ciudad aislada de lo que pasaba en la naturaleza. Pero, como voy a demostrar en estos vídeos, la humanidad lleva afectando a la naturaleza desde hace mucho tiempo. Desde hace muchos números, muchos ceros antes de Cristo. Entonces, cuando hablamos de que estamos en una sexta extinción, técnicamente es que la cantidad de daños que estamos haciendo está subiendo mucho en poco tiempo. Imaginad la típica curva ascendente. Pero, digamos que el arranque va de mucho antes. Igual os suena la típica metáfora de que hay que tirarse un rato cogiendo cuesta para poder subir el coche por un sitio. No es la mejor metáfora, pero para pillarlo. Entonces, la idea es mostrar cómo desde básicamente la noche de los tiempos, el Homo sapiens, cuando empezó de verdad a convertirse en una especie emprendedora, ha estado causando daños a la biodiversidad por donde ha pasado. Bueno, entonces en este recorrido resumido, porque os lo aseguro, aunque el vídeo os pueda parecer largo, esto es resumir siglos y milenios, así que esto es como un turbo aunque no lo parezca. Vamos a empezar por lo que sería la época anterior a la historia. Cuando digo época anterior a la historia me refiero a antes de la época típica de cuando empieza el libro de historia, porque como sabéis se supone que la historia empieza con la invención de la escritura, pero hasta hace muy poco gran parte de la humanidad no tenía escritura, ¿vale? Lo de prehistoria es un poco relativo, vamos a decir antes del mundo moderno, ¿vale? Ya cuando avancemos entenderéis mejor a qué me refiero. Pero vamos a viajar a una época muy antigua, que es la época en la que los humanos que llamamos modernos, es decir, el Homo sapiens, solamente se encontraba en África y la zona cercana. Porque en el momento en que nuestra especie se empieza a extender, primero por Europa y Asia, y luego por lo que sería Australia, América, misteriosamente, y quiero recalcar esto porque será importante, misteriosamente una gran cantidad de fauna de gran tamaño se empieza a extinguir. Es decir, la imagen que hoy en día tenemos de África como un lugar especial porque hay un montón de bichos enormes, y que también incluye el sudeste asiático y la India, rinocerontes, elefantes, solo en África están los hipopótamos, un montón de búfalos de gran tamaño, felinos que se encargan de cazar a estos bichos cuando pueden, etc. Nos parece algo que es solamente típico de esos lugares, pero el caso es que cuando los humanos llegaron a esas zonas, se encontraron criaturas muy similares, que ahora iremos viendo. Entonces, se produce un curioso fenómeno por el cual iremos viendo que justo cuando empieza a haber restos de poblaciones humanas modernas, esa fauna, que recibe el nombre técnico de megafauna, empieza a extinguirse. Más de uno estará pensando, pero Miguel, si fue en África donde aparecieron primero los seres humanos modernos, el Homo sapiens
Y en fin, toda esta película que más o menos nos suena ya de que desde el Valle del Rift nos extendimos por el mundo. ¿Cómo es posible que la fauna africana y justamente la de la zona del sur de Asia, que fue donde se supone que llegamos primero, porque era el clima cálido más cercano fuera de África, desapareciera tan poca o casi ninguna megafauna? ¿Y cómo es posible que la zona intermedia entre África y la India, que es lo que conocemos como Oriente Próximo, Creciente Fértil, Mesopotamia, Arabia, no conserve casi fauna? Bueno, esto me lo voy a reservar para después, lo digo ahora para que veáis que no se me olvida. Básicamente vamos a quedarnos con que, aunque parezca contraintuitivo, el hecho de que estuvieran los humanos ahí de antes ayudó a que esta fauna se salvara. Luego llegaremos a esto y entenderéis por qué. Y aunque os suene raro, la llegada de los humanos no extinguió la megafauna que pudiera haber en toda la zona de lo que sería Oriente Próximo, Mesopotamia y tal. Aunque os parezca una tontería, lo vamos a ver más tarde. En toda esta zona, la zona que muchísimos miles de años después daría origen a los sumerios, los babilonios, todo esto, tenía un montón de fauna, ¿vale? A quien le suene un poquito historia del arte y tal, sabrá que hay relieves de bichos en Babilonia, Asiria, etcétera, que recuerdan totalmente a la fauna africana. Llegaremos a esto, pero que no es que esta gente fuera a África a buscar bichos para ponerlos en sus relieves, es que lo sabía, no pasa nada. Pero llega un punto en el que la humanidad empieza a tener, digamos, capacidades para extenderse por el mundo y es capaz de sobrevivir en climas fríos, que en principio no era nuestro ambiente. Así que se extiende por Europa y Asia. A partir de ahora voy a usar el término Eurasia, porque quien se haya fijado con la mente medio abierta en el mapa del mundo se habrá dado cuenta de que la separación entre Europa y Asia es un poco, vamos a decir, arbitraria. Y si alguien lee manuales de, no sé, biología, geopolítica y tal, se suele considerar que Europa es técnicamente un fragmento de Asia, igual que la India o Extremo Oriente. Así que vamos a decir Eurasia. Nos extendemos por Eurasia. Esto coincide con las idas y subidas del hielo en la era glacial, que fue una época divertidísima porque en poco tiempo, relativamente, en unas pocas generaciones, podía bajar el hielo del Ártico hasta donde está hoy en día París o Londres, luego volver a irse, y además de que eso provocaba, aparte de que te pillara el hielo, no, provocaba un cambio de clima que te cagas, también provocaba bajadas y subidas del nivel del mar. Con este ámbito, cada uno se las apañaba para vivir como podía, y cuando nuestros parientes llegan a Asia se encontraron con una especie que todavía se conoce poco, que son los denisovanos, otro homínido, otro tipo de humano, digamos, y en Europa se encuentra con el ya más famoso hombre de Neandertal. ¿Vale? Se supone que aquí, en teoría, llegó nuestra especie, y la fauna de allí, que incluye a los propios neandertales, más o menos, por lo que indican los fósiles y tal, pudieron convivir más o menos bien. De hecho, os sonarán las famosas pinturas rupestres con gente cazando bisontes, la peña persiguiendo un león cavernario, había hienas tan panchas dando vueltas. Fantástico. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que después de esto, en una de estas bajadas y subidas del nivel del mar, está mucho más cerca que hoy en día Sahul. Sahul es el nombre con el que se conoce al continente que formaban Australia más Nueva Guinea más Tasmania. Tasmania es la isla esta famosa del demonio de Tasmania, vale, guay. Nueva Guinea es la isla que está al norte de Australia, que es más o menos, si no del tamaño de la península ibérica, por ahí anda. Los primeros humanos, de alguna manera, llegan hasta allí. Esto es ya muy importante porque se supone que no pudieron llegar sin barcos, ¿vale? Aunque el nivel del mar bajara y lo tuvieran más fácil, sí o sí tuvieron que usar barcos. Eso es muy chocante porque es la primera vez que una especie de nuestra familia, que fuimos precisamente nosotros, cruza hasta allí. Es la primera vez que un homínido, un humano, llega a lo que sería la futura Australia y Nueva Guinea, ¿vale? Y aquí es donde empieza el primer capítulo certificado como tal de la sexta extinción. Bueno, entonces es la primera vez que un humano llega a un sitio donde no podía acceder de forma natural. Quiero decir, no pueden llegar andando, ¿vale? Anteriormente otras especies, el mismo Neandertal, el Homo erectus y otro montón de especies que no voy a decir para no liarnos y que no viene al caso, se habían limitado a moverse de África a Eurasia. Lo normal, hay un puente de tierra, te mueves y más o menos te dedicas a lo mismo, a cazar, pueden mejorar un poco tus lanzas, pero así miles y miles de años.
¿de acuerdo? Pero llega un momento en que por primera vez llegan humanos a este territorio, Sahul, que vendría a ser Nueva Guinea, Australia, Tasmania, vale. Pero vamos a quedarnos con Australia para resumir mucho, que es lo importante. ¿Qué se encuentra esta gente cuando llega a Australia? Yo estoy seguro de que estaréis pensando en nuestra típica imagen de Australia. Casi todo desierto, hierba seca, bosque de eucaliptos y eso, y canguros. Y aparte de canguros, que hay en Australia? Pues si hay eucaliptos habrá koalas y si no, arañas y serpientes, ¿vale? Pero eso es lo que hoy en día pensamos con Australia, que es muy exótico y sigue siendo muy diferente al resto del mundo. Es solamente un pálido reflejo de lo que hubo en un tiempo remoto. Para que os hagáis una idea, un resumen muy rápido, allí había una fauna equivalente a la africana en tamaño, pero totalmente distinta a lo que podamos imaginar porque eran marsupiales. Por ejemplo, había una criatura que era el Diprotodon o Diprotodon, que era básicamente un wombat, quizás os suene, que es una especie de peluchito como lo describen algunos, pero del tamaño de un hipopótamo. Hasta donde sabemos es el marsupial más grande que ha habido nunca. Este bicho convivía con canguros gigantes, y cuando digo canguros gigantes, mucho más grandes que los que hay hoy en día, y tenía otra fauna muy curiosa dando vueltas por allí, porque tenía que convivir este bicho con otras criaturas muy divertidas como un pariente del famoso varano de Komodo, bastante más grande, es decir, que sería un lagarto que tendría el verdadero récord de lagarto más grande del mundo. No podemos saber si tenía algún tipo de toxina o no, como el varano de Komodo, pero sí que era un varano enorme. Y otra criatura muy divertida que eran los marsupiales parecidos a felinos, llamados popularmente leones marsupiales. Es decir, no eran felinos, porque eran de la familia del canguro, del koala, etc., pero eran mamíferos carnívoros, eso sí, con su bolsa para llevar las crías y eso, que habían evolucionado para ser carnívoros. También estaban por allí dando vueltas en toda Australia lo que hoy en día llamamos demonio de Tasmania, que solo queda en Tasmania, y el lobo de Tasmania, que es el típico bicho que te suelen poner como víctima de la sexta extinción, porque este bicho sobrevivió bastante en Tasmania como para que lo pudieran grabar en blanco y negro. Pues estas criaturas eran normales de un lado a otro de Australia. Pues es muy curioso, pero más o menos por la época en la que empezamos a tener pruebas de presencia humana en Australia, estos bichos desaparecen. Ojo, que esto es importante por mantener la exactitud, no que de repente ¡pum!, ya no hay. Tengamos en cuenta que estamos tirando de sedimentos y paleontología. Estamos hablando de miles de años. Claro, puede parecer poco tiempo, pero a escala natural miles de años es muy poco. Todo lo que sea más de 1 millón de años es una escala normal de la naturaleza. Menos de 1 millón de años es un pispás, aunque para una vida humana sea una eternidad. Y esto, claro, empieza a levantar las sospechas, que es lo que veremos también con la fauna americana y con la de Eurasia, aunque la de Europa y Asia sigue intacta más o menos cuando los humanos llegan a Australia. ¿Por qué desaparecen estos bichos y justo coinciden con los humanos? Porque lo que uno debería esperar es que si esta gente ha estado viviendo con elefantes, búfalos, tigres, leones al otro lado del mar, y esta fauna ha aguantado, la fauna de Australia no debería verse afectada. De hecho, no podía haber sido a lo mejor un cambio climático, porque ya os he dicho, la época glacial no es que saliera un pegote de hielo del norte para abajo y el mundo estuviera así. Lo que llamamos como era glacial fue un sube y baja del hielo durante mucho tiempo, y eso implica también subidas de nivel del mar. Oh, Inglaterra está en una isla, ahora sí, ahora no. El Mediterráneo es más grande, es más pequeño. Lo mismo pasó con Japón varias veces en miles de años, y nuestra especie tuvo que vivir con eso. De hecho, hay quien dice que de ahí vienen los mitos del diluvio. Entonces, ¿tiene sentido achacar a los seres humanos esta extinción? Porque claro, hoy en día, que está tan, con razón, pero que está tan de moda el ecologismo y preocuparse por la naturaleza, es muy normal decir, es que nos cargamos a las criaturas desde el principio. Pero cuando surgió esta cuestión, es decir, cuando los expertos, paleontólogos, climatólogos, también geólogos empezaron a ver que cuando empezaban a aparecer seres humanos fuera de nuestro pegote de tierra original, desaparecían los bichos, surgió el debate. ¿No es posible que simplemente hubiera algún cambio de clima y que desaparecieran los bichos coincidiendo con la llegada de los humanos? Porque al fin y al cabo estamos hablando de gente que lo mejor que tenían eran lanzas y cuchillos de piedra. Realmente podían cargarse a criaturas tan impactantes. Es que imaginaos a gente con lanzas que llega a un sitio
que ya de por sí tenía arañas y serpientes que hoy en día sigue, y se encuentran, no sé, leones marsupiales, un wombat del tamaño de un coche, o, bueno, un varano de Komodo gigante, o un canguro. Si un canguro tiene mala leche, imaginaos un canguro gigante. Seguro que nuestros antepasados pudieron cargarse rápido bichos así. Entonces, claro, durante mucho tiempo, y si veis manuales o también reportajes en internet, etcétera, lo veréis, se ha mantenido y aún tiene cierta fuerza la imagen de que estas extinciones se debieron a cambios de clima. Cambios de clima que casualmente han coincidido siempre con la llegada de los humanos. La teoría es que fueron cambios de clima que solo afectaron a determinadas partes del mundo, es decir, el cambio de clima, que en este caso se cargó a los bichos de Australia, bichos de gran tamaño, por cierto, que eso es muy llamativo porque no es lo normal que se extingan solo los grandes, pues se debió a un cambio climático local. De repente cambia el clima, estaban los humanos por allí mirando, hostia, mira, se han muerto todos, oye, pues hace 100 años estaban en todos lados, o sea, el típico abuelete de la tribu, ¿no? Podría tener sentido porque todavía se justificaban diciendo que esos cambios de clima a lo mejor habían permitido a los humanos llegar hasta allí. Puede que hubiera algún cambio de clima que permitiera o que animara a los humanos a moverse desde el borde de Asia hasta Australia. Bueno, puede ser. El problema es que recientemente se llevó a cabo, hace ya unos pocos años, se empezó a estudiar el sedimento que el propio continente australiano había ido dejando en el Océano Índico después de miles y miles de años de lluvias. En el sedimento, si es el lugar adecuado, en el sitio adecuado, se puede obtener información de varias variables de la naturaleza en mucho tiempo, siglos, milenios o decenas de milenios. Y se descubrió el resto de, digamos, tierra muy abonada, hablando el lenguaje de la calle, donde habían cagado un montón de estos bichos enormes, donde se podían encontrar restos incluso de hongos especializados en crecer en el abono de animales grandes, ¿vale? En concreto el Sporormiela, ¿vale? Que no sonará de nada, a mí realmente tampoco hasta que empecé a investigar, pero es un tipo de hongo que certifica que ha crecido en un sitio donde había un montón de abono de animales grandes. Pues bien, llega un momento, coincidiendo también con lo que muestran los fósiles de llegada de seres humanos, en el que este abono desaparece de golpe. Es decir, de repente ya no hay bichos que caguen por allí. La vegetación sigue igual, porque eso es un detalle importante. No era una vegetación tan desértica la que había en Australia. Y en el momento en el que, misteriosamente coincidiendo con los humanos, desaparece esta fauna gigante, es cuando de repente desaparece el paisaje. Bueno, pues aquí vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Porque supongo que me estaréis diciendo, bueno, estaréis pensando, Miguel, molan un montón estos bichos gigantes que había en Australia, molaría un montón verlos, pero entonces, ¿esto qué tiene que ver con lo de los sedimentos, de la caca de estos bichos que eran arrastrados al mar? Bueno, la información que nos da es que durante muchísimo tiempo, a medida lo que os he dicho, que fue cambiando el clima en la Tierra, estos bichos se habían mantenido en Australia. En Australia como tal no hubo una edad de hielo, pero el clima iba cambiando a medida que subía o bajaba el hielo. Esto es una pequeña sorpresa, ¿vale? En los climas tropicales, cuando hubo glaciaciones, no es que hubiera menos trópico, es que llovía menos. Es decir, donde había selva tropical, si se congela media Europa y América del Norte y Asia, donde había una selva tropical aparece sabana o desierto, ¿vale? Nadie se lo esperaba, ¿verdad? Pero es que al haber un casquete de hielo enorme, ese pegote de hielo provoca que haya menos precipitaciones porque, hablando de manera un poco bruta, hay menos lluvia disponible. Entonces, durante miles de años hubo en Australia un ciclo de ahora llueve, ahora menos, más, menos, y estas criaturas gigantes con sus más y sus menos siguieron adelante. De hecho, os digo, era fauna casi como la africana o la asiática, pero marsupiales. Muy exótico, pero al final eran mamíferos enormes también. Bueno, y estaban por ahí los emúes, que han conseguido llegar hasta hoy en día. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, y detalle importante, había reptiles un poquito grandes también, que no solamente mamíferos. ¿Y qué es lo que pasa? Que la teoría de que se debió a un cambio climático que se los cargó, aquí se debilita un poco, porque primero por estos sedimentos tienes la prueba de que estos bichos han sobrevivido a otras sequías. Pero Australia no se había secado tanto. Entonces ahora llega un momento en el que misteriosamente, cuando ya están los humanos por allí, misteriosamente deja de aparecer el rastro de estas criaturas.
no hay fósiles, bueno, no hay sedimentos de su caca, por decirlo así. Este hongo vive felizmente viviendo su vida de hongo en los excrementos, desaparece y deja de haber megafauna en los fósiles. Pero esos sedimentos nos demuestran también que la vegetación de sabana más o menos, o de bosque tropical seco, que había estado allí durante miles de años, incluso en las épocas de menos lluvia, desaparece. Y desaparece después de esos bichos. Es decir, que misteriosamente, cuando estaban los humanos allí, sin que el clima sufriera todavía ningún cambio, desaparece la megafauna. Y es al desaparecer la megafauna, que como hoy en día se comprueba en África, tiene mucha influencia en la vegetación, es cuando desaparece la flora. Yo sé que pensaréis que esto es una tontería, porque podréis pensar, ¿me estás diciendo que según la cantidad de bichos que haya puede cambiar la vegetación de un paisaje? Hoy en día en África, según la cantidad de elefantes que haya en un sitio, la vegetación cambia terriblemente. Pensad que hay sitios hoy en día en África donde hay menos o ningún elefante de los que había normalmente, y en las reservas tienen que apretar más elefantes de los que habría normalmente. Eso en la vegetación se nota un montón. Entonces, descartado el cambio climático, tenemos que justo cuando aparecen misteriosamente los humanos, esta megafauna desaparece. Tal cual. Lo que estaréis pensando, sobre todo si habéis visto el vídeo anterior, es que... bueno, estaréis en plan... bueno, ya sé cuál es la super sorpresa. La super sorpresa es que los humanos llegaron allí y se los cargaron. Es un poco evidente, ¿no? Y la cosa es que sí, que siguiendo la lógica de que no debería poder haber cambios climáticos locales que coincidan con la llegada de los humanos en cada punto del mundo, y que además se carguen a bichos que habían sobrevivido a otro montón de cambios climáticos previos similares, es que no te deja otra opción. Sin embargo, y esto es muy curioso, por eso tenemos que hablar del tema como pidiendo disculpas, sigue habiendo una resistencia muy grande en los círculos académicos a decir que esa extinción podría estar provocada por humanos. Ojo, que aquí somos divulgadores, evidentemente nosotros tenemos que ir siempre con respeto, haciendo caso a lo que diga la comunidad científica. El problema es que dentro de la propia comunidad científica hay cada vez un número mayor de voces, porque al principio era una minoría total, que argumentan que no hay otra opción posible que culpar a los primitivos humanos de esa extinción. Pero entonces aparece el típico argumento, vale, puede ser que nuestro cambio climático específico que va cambiando de sitio siempre cuando aparecen los humanos no cuele mucho, pero igualmente no podéis explicar por qué unos humanos primitivos fueron capaces de provocar esas superextinciones. Y en África no, porque en África los hipopótamos, elefantes, rinocerontes han seguido para adelante tan panchamente. Ya os digo, a África volveré luego, pero ha llegado el momento de explicar el primer factor. El primer factor es que estas criaturas, que es un patrón que se va a repetir una y otra vez, no estaban acostumbrados a nuestras técnicas de caza, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de los antepasados de los aborígenes, de los pueblos aborígenes de Australia. Los habitantes de los animales que habitaban Europa, Asia o África habían podido ver poco a poco, con sus más y sus menos, cómo iban mejorando las técnicas, ¿de acuerdo? Porque cuando el Homo sapiens aparece en África, había tenido lugar la evolución humana, desde los Australopithecus, Paranthropus y estas criaturas que eran homínidos pero no humanas, ¿sabéis? Entonces, en cierto modo, los animales de África habían podido ver paso a paso, con tiempo para acostumbrarse, cómo nuestras técnicas de caza iban mejorando. Digamos, a un nivel en el cual sufrían pérdidas, pero más o menos se habían podido adaptar. Esto evidentemente no es perfecto, pero digamos que a un plazo de tiempo bastante largo, como para que los animales se pudieran acostumbrar. Y luego, claro, los que habían llegado a Europa y Asia antes que nosotros, los Homo sapiens, no eran tan perfectos cazando. Hoy en día se considera, aunque es un tema de discusión, que el Homo erectus más o menos tenía capacidad para cazar, ¿vale? Es posible que haya algún descubrimiento reciente sobre el Homo erectus y otros homínidos de hace un par de años y que no nos hayamos enterado bien, porque esto cada año cambia, pero hasta donde sabemos, los que hacemos este canal,
Más o menos se entiende que cazaban, pero con técnicas más primitivas. Y en cuanto al hombre de Neandertal, es cierto que vivía de la caza, pero con técnicas menos desarrolladas. Por ejemplo, se supone que en general la mayor parte de la caza del Neandertal consistía en acorralar al bicho y matarlo a lanzazos. Es decir, un Neandertal podía cargarse a un mamífero de gran tamaño, pero no podía, hasta donde sabemos, hacer daño a distancia o hacer trampas tan elaboradas como nosotros. Pero ya era algo gradual para que se pudieran acostumbrar. No sé si me entendéis, que cuando llegamos los Homo sapiens con nuestras técnicas super imaginativas para cargarnos a todo Kiski y nos cargamos al elefante mamut mastodonte y tener carne para varios meses, estos bichos más o menos ya sabían de qué iba la cosa. Estos bichos podían decir, uy, la criatura de 2 patas, cuidado. Pero es que llegamos a Australia y se supone que pillamos a estos bichos con el culo al aire, técnicamente. Evidentemente no es que desaparecieran en 5 años, se supone que el proceso llevó miles, pero es que en miles de años no es bastante. Y me podéis decir, en miles de años no da tiempo para que el wombat gigante, o el canguro gigante, o el león marsupial se acostumbren a que los humanos son peligrosos. Sí, pero ya en el momento en el que han tardado en acostumbrarse, sufren un problema, que es que estas criaturas gigantes tendrían el mismo problema que tienen hoy en día los elefantes y los rinocerontes, y es que son reproductores lentos. Se basan en la ventaja de que cuando llegas a ser grande tienes muy pocos problemas. Si no es por los humanos, muy pocos bichos van a molestar a un elefante o un rinoceronte, porque un león a lo mejor puede pillar a un cachorro de rinoceronte solo y bueno, oye, pues qué suerte he tenido, pero en general cuando el rinoceronte ya se puede reproducir es que ya es intocable. Entonces la lógica de un rinoceronte es toda la contraria de la que puede tener un ratón o una musaraña. ¿Entendéis? Habréis escuchado el tópico de se reproducen como conejos. Pues todo lo contrario es lo que hacen estos bichos. Estos bichos viven mucho tiempo. Por ejemplo, un elefante puede vivir mucho tiempo. Pues la lógica es que estas criaturas tendrían una reproducción lenta. El problema es que, y esto se ha comprobado por modelo estadístico, si los humanos cazan cada pocos años un diprotodón o un canguro gigante o un varano gigante, y aunque sigan naciendo de estas criaturas, llega un punto que es muy fácil, por pillarles por sorpresa desde el principio, que mueran más de esas criaturas de las que nacen. Entonces diréis, pero si aunque muriera un 1% más de los que nacen, no da tiempo que se extinga la especie. Y yo respondo, no da tiempo en lo que vive una persona. Pero desde que llegaron los humanos a Australia hasta que estos bichos desaparecen, hasta que ya no dejan fósiles, pasaron decenas de miles de años. Es decir, las personas que llegaron a Australia por primera vez y se la encontraron llenas de bichos, jamás pudieron adivinar que estaban causando la desaparición de estas criaturas. De hecho, seguramente no podían siquiera imaginar que estaban haciendo un daño al ambiente en el que vivían. Y a la inversa, muchísimos años después, imaginemos una Australia en la que ya estas criaturas son cada vez más escasas. Imaginad al anciano de la tribu diciendo, cuando yo era joven había canguros gigantes por todas partes y podías ir a tal. Ahora tienes que recorrer mucho más hasta el valle de al lado y hay menos. ¿Qué va a decir la gente joven? Pues qué mala suerte, yo el otro día pillé uno y a lo mejor tardó 2 meses en pillar otro. A lo mejor podían darse cuenta de que cada vez había menos canguros gigantes, pero tú los ves salvajes, siguen teniendo crías y pensar que estamos hablando de personas que evidentemente no tenían ciencia ni un método científico. ¿De acuerdo? Eran un pueblo paleolítico que estaba muy adaptado a su ambiente pero no disponía de ciencia. Entonces, no tenían una manera de comprobar estadísticamente que estaban matando cada año un poquito más de animales de los que nacían. ¿Cuál es el resultado? Lo que ha pasado en épocas más recientes, como en el vídeo de mi colega Álvaro, pero a una escala muchísimo mayor. Es que es una catástrofe. Y esto es importante porque a veces hay tendencia de culpar a los pueblos primitivos, de la época que sea, de no gestionar bien su ambiente. ¿Vale? Ahora sería muy fácil que viniera alguien haciéndose el listillo, o el cuñado, y dijera, entonces, ¿qué respeto a los aborígenes australianos si esta gente se cargó su ambiente? Bueno, pensar en nosotros, con nuestra ciencia, nuestro método científico, nuestra educación, lo que estamos tardando en pillar, porque todavía no lo hemos pillado bien,
el daño que le estamos haciendo al planeta. Y no es que no haya pruebas del cambio climático o de la extinción de especies. ¿De acuerdo? Pues vosotros imaginad una cultura primitiva con este problema. Bueno, pues este mismo patrón que hemos visto, adivinad, es lo que se supone que ocurre en América. En América ha habido también un poco de, digamos, trampa, un poco más de trampa, porque fue un cambio climático, sí o sí, el que permitió que cuando los humanos consiguieron llegar al extremo de Siberia, pillaran bastante libre aquello de hielo como para poder pasar, aunque todavía había un extremo de tierra. Ya sabéis que Alaska y Rusia casi se tocan. En un momento en el que se tocaban, pero ya no había tanto hielo, el cambio de una época glacial a otra, etc., bueno, de un movimiento de los hielos, pudieron pasar a América. Esto se conoce como cultura de Clovis por un tipo característico de herramientas de piedra que usaban. Y es muy interesante porque se ha podido demostrar, o si no demostrar por lo menos, estandarizar cuánto tardaría en extenderse desde que cruzan al actual Canadá hasta que llegan a la punta de América del Sur. Y más o menos coincidiendo con este patrón aparecen los fósiles que demuestran que más o menos se ha podido calcular la expansión humana y, sorpresa, justamente empiezan a desaparecer las criaturas gigantes. Claro, en América del Norte han sobrevivido, por ejemplo, los bisontes, pero es que los bisontes son un rastro de lo que había allí. Había mamuts, un montón de tipos de elefantes, y cuando digo tipos de elefantes, era elefantes también en México, toda América Central y Sudamérica hasta la Patagonia. En América del Norte encontramos también castores gigantes, el famoso tigre de dientes de sables. Había también felinos que nos recordarían a África, porque esto no es Australia, la fauna de aquí sí era más parecida a la de Europa y Asia. Había otros animales destacables, como por ejemplo una versión americana del guepardo, tal cual, que por las sabanas de allí perseguía a antílopes. Y aquí viene la sorpresa, sí ha sobrevivido el antílope. Existe un antílope americano que el pobre bicho corre más que cualquier depredador que quede hoy en día y tiene la capacidad de escapar de un guepardo básicamente ya para nada. En América del Sur había otras criaturas más increíbles, como podéis ver en estas imágenes. Había una versión gigantesca del armadillo, los gliptodontes, que básicamente es el equivalente mamífero de un anquilosaurio, y también muchas otras criaturas como perezosos gigantes, etc. Bueno, y no olvidemos, un detalle importantísimo, aunque esto ya es en América del Norte, me vuelvo para atrás, el castor gigante. Lo hemos descubierto en la investigación para este vídeo y me ha hecho muchísima gracia. Hoy en día queda un roedor gigante de América del Sur, pero en su tiempo hubo roedores gigantes. Y se repite el mismo patrón, donde llegan los restos humanos de la cultura de Clovis, misteriosamente deja de haber animales gigantes. Y la teoría es que también hubo un cambio climático que afectó solamente a América y además más o menos a la vez que se extendían los humanos y que mató a estos animales. Es decir, como señala un autor que nos gusta mucho que es Jared Diamond en su libro Armas, Gérmenes y Acero, cuesta un poco creer. Y ojo, esto ya lo dice un científico bastante reputado, no solamente un divulgador, cuesta bastante creer que cada vez que los humanos llegaran a un sitio hubiera un cambio climático que exterminara a las criaturas de gran tamaño porque les pillaba por sorpresa. Y todo esto hay que seguir diciéndolo por disculpas. Entonces, resumiendo un poco, básicamente nos encontramos con esto. Ahora, para terminar, ¿qué es lo que pasaría con Europa, Asia y África? Lo he resumido un poco antes, pero la idea es la siguiente. Donde pudieron ver a los humanos completamente desde el principio, es decir, donde se desarrolló el Homo sapiens como tal, que es en África, los elefantes, leones, búfalos, hienas, etc., pudieron más o menos pillar el tranquillo y por eso han sobrevivido a esta época moderna. Claro, otra cosa es la civilización moderna actual. En Europa y Asia, donde habían estado viendo a los neandertales y más o menos pillaron el tranquillo, parecía que pudieron llevar el ritmo hasta que nuestra especie llegó a un nivel que no había alcanzado ninguna otra especie. Ya os he dicho antes que la nuestra fue la única que fue capaz de coger barcos para ir a Australia. Algo parecido pasó respecto a técnicas de caza. Entonces, lo que se puede presuponer es que llegó un punto que las especies no pudieron seguir en adelante. Por ponerle una nota positiva, por ejemplo, los bisontes en Europa, Asia y América del Norte pudieron sobrevivir. Y parece ser que una criatura que hoy en día consideramos propia también de la edad de hielo, como el mamut o el león cavernario, que era el que se suele llamar alce irlandés, un ciervo gigantesco, consiguió sobrevivir toda esta época paleolítica en algunos rincones en Irlanda y en Rusia.
E incluso, esto como nota un poco rápida, parece ser por las notas de un viajero musulmán medieval en la Edad Media, el Elasmotherium, que como podéis ver por la imagen, era una especie de rinoceronte con un solo cuerno brutal, podría haber sobrevivido hasta aquella época porque este cronista habla de un bicho que corresponde totalmente con la descripción, y hasta hay quien teoriza que sería el verdadero origen del unicornio, no el rinoceronte indio. Pero, sea como sea, al final, aunque aguantaran más que los de Europa y de Australia, irónicamente, la megafauna que no había visto a los humanos desde el principio, es decir, la de Europa y la del Asia no tropical, acabó desapareciendo. Y con esto termina este primer capítulo. Ahora llega lo siguiente, la humanidad se sigue desarrollando, es decir, llegamos a lo que conocemos como historia, civilizaciones con escritura, rueda, metalurgia, etc. Y humanos que llegan con barcos aún mejores a sitios nuevos, repitiendo el patrón de Australia, y en una época en la que ya ni siquiera acuerda del cambio climático. Bueno, a lo mejor aquí he sido un poco redundante, pero era por dejar claro el concepto. Hemos visto que había una cierta negativa a admitir que estas extinciones, según parece indicar cualquier evidencia, se debieron a la actividad humana. Ya os he dicho, lo que os he dicho son los argumentos que hay un cambio climático que siempre aparece donde llegan humanos y se carga la fauna. ¿Qué es lo que pasa cuando ya tenemos registros escritos? Bueno, hay muchas civilizaciones que han dejado registros escritos, yo me voy a centrar en lo que es la época antigua y clásica, en lo que conocemos como Oriente Próximo, Mediterráneo, Europa. Básicamente, para situarnos un poco, aunque parezca coña, esto sería la época del Age of Empires 1. ¿Y por qué digo esto? Porque seguramente a muchos os suene, si habéis jugado este juego, que la fauna que te aparecía en el mapa era fauna que básicamente parecía africana, o eso me pareció a mí cuando lo jugué. Te encontrabas antílopes, leones, elefantes. Hombre, cuando jugabas con el equivalente de los chinos y los coreanos antiguos desentonaba, pero también con culturas más cercanas, porque yo pensaba, a ver, si estoy jugando con los sumerios, los egipcios o los griegos, ¿qué pinta aquí un león? Bueno, pues sorpresa, en la antigua Grecia había leones, el norte de África tenía elefantes. Hoy en día se teoriza que uno de los principales apoyos en la invención de la agricultura fue que pueblos que se alimentaban principalmente de gacelas se quedaron sin gacelas. Vayamos por partes. Cuando aparece el Neolítico, que como todos sabemos más o menos ocurre en la zona de Oriente Próximo, que era de las más fértiles del mundo, aunque hoy en día nos suene contraintuitivo, había, y eso está demostradísimo, una cantidad de gacelas tremenda, y en muchos yacimientos se ha podido ver que era la base de la alimentación de muchos pueblos. Lo que se duda es si fue una falta de gacelas la que motivó a esta gente a empezar la agricultura, o si habían estado tanteando el tema y tuvieron que ponerse las pilas al ver que había cada vez más población humana y menos gacelas que cazar. Sea como sea, a lo largo de miles de años, porque el domesticar plantas para consumo humano no es que sea algo rápido, el paisaje fue cambiando. Pero sí, es que efectivamente era un paisaje más o menos humano, por eso os he dicho al principio que todo Oriente Próximo no sufrió la extinción en época prehistórica, fue época histórica. Si podemos ver los relieves de culturas antiguas, a los reyes, los típicos reyes conquistadores de Sumeria, Babilonia, Acadia, Asiria, les encantaba ir de cacería de leones. Y aquí viene una cosa muy interesante, estas gentes también tenían una increíble cantidad de avestruces a su disposición, avestruces que hoy en día pensamos que son solo de África. La famosa escena de esta película mala de Prince of Persia, en la cual hacían carreras de avestruces, bueno, no es que la peli sea muy histórica, pero no es nada tonto poner avestruces en la zona de Persia. Aguantaron hasta el siglo XIX por la parte de Irak. Por allí siguen quedando gacelas que están un poco fastidiadas. Y otra cosa muy interesante son los felinos. Podemos encontrar, por ejemplo, leopardos en toda la zona, desde Turquía y Egipto hasta la India, donde más o menos se lo viven como pueden. Hoy en día en Israel siguen quedando leopardos. Desde Grecia, rodeando Turquía y todo el Mediterráneo, estaba una población de leones. Los últimos leones del Mediterráneo que habitaban en Marruecos se extinguieron más o menos en la época del auge del Imperio Otomano, que fue la última época de los leopardos mediterráneos también. Entonces, cuando pensemos en los juegos del circo del Imperio Romano, no penséis que los leones eran de tierras masáis ni los tigres de la India.
un romano compraba tigres de la zona de Turquía, el Cáucaso, Persia, y los leones procedían de Grecia, Turquía o el norte de África. Los famosos elefantes de Aníbal eran elefantes salvajes de Marruecos o Argelia. Eran más pequeños que el elefante africano que conocemos, pero si no llega a ser por la caza humana, podríamos decir que seguiría habiendo elefantes en Marruecos y en Argelia. Eso es un poco bruto. No me voy a extender en lo que ha pasado en Europa, porque si os digo que en toda Europa había osos y lobos a punta pala, lo sabríamos todos. El bisonte europeo, que hoy en día nos suena de zonas como Polonia, Bielorrusia, Ucrania, estaba en casi toda Europa. Los últimos bisontes de la península ibérica de España básicamente, se extinguieron por la época del Cid. Y el Sáhara, si bien tiene un origen natural, se ha expandido un montón por el deterioro humano. Esto es una historia muy larga y lo haremos en otro vídeo, pero los romanos recolectaban del Sáhara, de la actual Libia, una planta, el laserpicio, que se consideraba culinaria y medicinal, y la última de estas plantas se entregó por lo visto como regalo al emperador Nerón. A lo mejor la planta duró más tiempo, pero quiero decir que lo de que Libia sea un desierto en gran parte es obra humana, por lo menos la zona cercana al mar. ¿De acuerdo? Es decir, cuando penséis en la época de egipcios, griegos, romanos, cartagineses, etc., el Sáhara no era ni de broma tan seco como es hoy en día. Y así nos podríamos tirar un rato muy largo. Sería muy extenso contar todo el daño a la naturaleza que hizo el Imperio Romano, lo cual es bastante curioso, ya que es el origen de nuestra civilización actual. Pero hay un detalle que no nos resistimos de dejar sin contar, que es que, ya que he mencionado antes a los mamuts, os habréis fijado que no he dicho exactamente extinción de los mamuts. Los últimos mamuts sobrevivieron en una isla al norte de Siberia, la isla de Urangel, y esos mamuts sobrevivieron hasta la época antigua, cuando murieron los últimos mamuts de allí, es decir, los últimos fósiles que quedan de ellos, que ni son fósiles, son restos de animales que vivieron hace poco tiempo, geológicamente hablando. Cuando estos mamuts murieron, las pirámides, las 3 pirámides famosas de Egipto, las de Gizeh o Giza, llevaban 1000 años construidas. A los que sean un poco frikis de la historia, estos mamuts murieron en la época del primer imperio babilonio, los del código de Hammurabi y todo eso. ¿Y adivináis con qué curioso fenómeno coincidieron? Exacto, coincidieron con la llegada de los primeros humanos a esa isla perdida del Ártico. También hubo un cambio climático misterioso en el aproximadamente 1700 a.C., que se cargó a los mamuts cuando estaban los humanos por allí mirando. Es el misterioso cambio climático que mata a los animales justo cuando aparece población humana. Bueno, y mientras pasaba esto, en Europa y en Asia aparecían diversas civilizaciones. Yo me he limitado a decir las que más nos suenan como occidentales. Pasó una cosa muy curiosa. Hubo un pueblo originado más o menos en el sudeste asiático que eran los polinesios. Os sonará, aunque sea por la película de Moana. Esta cultura desarrolló unas técnicas de navegación increíbles, y digo increíbles porque fueron capaces de viajar con canoas en unas distancias que los europeos tuvieron que desarrollar la navegación de carabelas y naos para poder igualarla, y solamente con canoas, navegación a vela y con las estrellas llegaron a un montón de islas donde la humanidad no había llegado antes. ¿Os suena de algo? Repitieron hace muchísimo menos tiempo, y cuando ya no había época glacial ni cambio climático para echarles las culpas, llegaron a lugares donde la fauna nunca había visto antes a un ser humano. En fin, es repetir el esquema de Australia o de América. Por lo tanto, en primer lugar llegan a Madagascar, que ya de por sí es increíble, cruzaron desde Indonesia a Madagascar, lo cual es simplemente asombroso, y llegaron a un mundo extraño donde había los lémures que nos suenan, pero también especies tan grandes como un gorila, ¿de acuerdo? Había lémures tan grandes como un gorila, un pájaro al estilo de avestruz, pero muchísimo más grande, que era el pájaro elefante, que es seguramente el pájaro más grande que nunca ha coincidido con los seres humanos, y aparte una variedad de hipopótamo pigmeo, más o menos semejante a la que sigue quedando en África. Cuando aparecen los humanos, misteriosamente desaparece. No hace falta que me enrolle, os habéis pillado. Como esto es en una época mucho más reciente, ni siquiera cuela el cambio climático. Os preguntaréis, ¿qué es lo que hace la gente que niega la extinción de la megafauna prehistórica con lo de Madagascar? Dicen que sí, que fueron los humanos. ¿Y por qué aquí sí y en Australia no? No, en Australia fue el clima. ¿Por qué? Pues si alguien lo sabe que me lo diga, porque todavía no hemos encontrado un razonamiento que lo explique. Los polinesios siguieron viajando
Es un tema muy interesante y os digo que el cómo se adaptan a cada isla es un tema fascinante. No queremos quitarle mérito porque al fin y al cabo hacían lo que podían, siendo una cultura neolítica, pero llegaron a otros lugares. Hawái, Isla de Pascua, misteriosamente, la fauna y la flora también cambia cuando esta cultura llega allí y esta población llegó a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda ya de por sí os sonará porque es un sitio increíble. Está este pájaro tan curioso que es el kiwi, el cacapó, que a todo el mundo le hace gracia. Y básicamente es un ecosistema que se había desarrollado sin mamíferos, menos los murciélagos, claro, porque los murciélagos llegaron volando. Ese mundo extraño donde dominaban las aves tenían, entre otras muchas cosas, dos criaturas increíbles. Tenían por una parte el moa, que os sonará, era otro pájaro tremendo, una versión hipertrofiada del avestruz, y un águila gigante, el águila más grande que jamás encontró el ser humano, que estaba especializada en cazar al moa. Bueno, pues al poco de llegar los polinesios allí y convertirse en el pueblo que conocemos como los maoríes, se dedicaron a cazar al moa hasta que se extinguió el mismo patrón. Morían más moas al año de las que podían nacer y llega ya un punto que deja de haber moas, aunque hay algunas que siempre escapen y ya no encuentran otras moas para reproducirse. Es el mismo patrón que hoy en día estamos viendo con elefantes y rinocerontes. Y al extinguirse el moa, este águila, aunque parece que podía escapar de los humanos gracias a su vuelo, se quedó sin alimento y desapareció. Es curioso porque los maoríes siguen recordando al moa, no es como los animales gigantes de Australia o América, pero lógicamente era un pueblo sin un método científico, sin capacidad para hacer estadísticas, ya tenían bastantes sobreviviendo en un ambiente duro, no pudieron darse cuenta del daño que estaban haciendo. Así que, la conclusión que podemos sacar de todo esto, siempre un mismo patrón. Este mismo patrón, como veis, se ha acelerado a medida que los humanos iban mejorando cosas, y podéis ver que no me he salido de épocas lejanas, en el sentido de que no he metido la pólvora, no he metido el colonialismo, ni he metido ya la tecnología moderna. Si esto ha pasado cuando los animales tenían que enfrentarse a cambios humanos que eran más rápidos de lo que ellos podían asimilar en su evolución, imaginad ya la época moderna. Básicamente la civilización moderna ha entrado al planeta como un todo, igual que los primeros humanos llegaron en concreto a Nueva Zelanda, Australia o Madagascar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues os puedo poner un montón de ejemplos. Tenemos el clásico del dodo, está el alca gigante, que es el pájaro, el equivalente al pingüino, pero del otro lado del mundo. Nadie pensaba que se pudiera extinguir hasta que, sorpresa, se extinguió. Tenemos los lobos de Japón, porque a todos os sonará ver muchos lobos en temas de mitología japonesa, el videojuego de Okami, la princesa Mononoke. Ya no hay lobos en Japón, a ver si adivináis por qué. Y mi ejemplo favorito, ya con esto terminamos, es la paloma migratoria. ¿Por qué? Porque se trataba de un pájaro de América del Norte que sobrevivió a todas estas extinciones. Básicamente sería algo parecido a una paloma o tórtola de las que podamos ver hoy en día, pero se desplazaba en bandadas enormes. Puede que fuera el pájaro con más población del mundo, antes de que los humanos decidiéramos que no basta con extinguir criaturas que ya de por sí tengan poca población, que no se puede extinguir una especie tan numerosa que tapa el cielo cuando emigra, sujétame el cubata. Así que se cazaron de todas las maneras posibles, incluso a cañonazos, porque podías disparar un cañón y a alguna le ibas a dar igual, y una especie que todavía a principios del siglo XIX era tan numerosa que nadie pensaba que se pudiera extinguir, en más o menos un siglo se extinguió. Extinguir la paloma migratoria sonaba tan increíble como extinguir las cucarachas, las palomas o los gorriones. O las ratas. Y sin embargo se consiguió. Cuando es de logros absurdos de la humanidad, puede que sea el más maravilloso que hemos conseguido. Y este es el historial que llevamos. Yo me he centrado en el principio de la cuesta, mi compañero Álvaro os ha dicho ya en la fase en la que estamos, pues con esto os podéis hacer una idea. La sexta extinción lleva en marcha desde que nos diferenciamos de cualquier otra especie, incluyendo neandertales y otros humanos. ¿Y a dónde nos lleva esto? Pues no lo sé, la humanidad lleva desde el principio de los tiempos bregando con los cambios que ella misma ha provocado en el ambiente. Puede parecer una tontería, pero esto es un ejemplo. Los nativos americanos no tenían caballos porque los caballos de América se extinguieron por su presencia.
Imaginad cuántas alas nos estamos cortando al destruir, por ejemplo, plantas de la selva tropical que podrían tener enfermedades, que podrían detener enfermedades que nuestra propia civilización está potenciando. Quizá os suene de algo. En fin, pues esto es lo que hay. No sabría deciros las soluciones, pero cuando os digan que estamos en desequilibrio con la naturaleza, puede que estemos desde el principio de los tiempos. ¿Tenemos la culpa? Quizás no, pero a diferencia de los humanos primitivos, sí tenemos las herramientas y la ciencia para darnos cuenta. Entonces, en lugar de culpar a las culturas indígenas de no darse cuenta del daño que hacían, podríamos hacer nosotros por cambiar. Una reflexión que os dejo. En otros vídeos trataremos estos temas o similares, o quizás ahondaremos más. Muchísimas gracias por ver estos vídeos. Aquí abajo tenéis otros enlaces al canal y a mis redes en otros asuntos. Hablo de historia, de literatura en otras zonas de internet. Y espero que estéis atentos. Si os ha gustado el topicazo, ¿no? Os podéis suscribir, darle a me gusta, podéis soltar algún comentario, haremos lo posible por contestar. Por favor, con simpatía y educación, que internet ya tiene mucho mal rollo. Y ya está, muchísimas gracias.